Secundaria primer grado. Historia. El Tratado de Versalles. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, nuestra estrategia de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Yolanda Cruz y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Yolanda, y gracias también a todos y todas ustedes por acompañarnos. Espero que estén aprovechando al máximo esta oportunidad de continuar adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de Educación Secundaria. La pandemia sigue activa, así que recuerden mantener la sana distancia, usar de forma correcta el cubrebocas y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Necesitamos reducir los niveles de contagio y contamos con ustedes para lograrlo, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Después de haber revisado el desarrollo de la Primera Guerra Mundial con el uso de las nuevas armas de combate, la participación de Rusia en la Gran Guerra y las causas y consecuencias de una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XX, como fue la Revolución Rusa en 1917, el día de hoy nos corresponde analizar el fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles como factor de la Segunda Guerra Mundial. Para que vayan tomando nota, les recomendamos tener a la mano lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno de trabajo y su libro de texto para realizar las consultas necesarias. ¿Listos y listas? ¡Comenzamos! Como sabemos, entre 1914 y 1918, el mundo vivió uno de los conflictos más importantes de principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, y, a finales de esta, una revolución social de gran trascendencia, la Revolución Rusa. Con el propósito de destacar la participación de las mujeres en estos conflictos bélicos y recordar lo que hemos revisado en las sesiones anteriores, realizaremos una lectura sobre María Bolshkariova, una mujer excepcional que participó tanto en la Gran Guerra como en la Revolución Rusa. En el transcurso de la lectura, traten de identificar los aspectos más importantes de la vida de la protagonista. ¿Qué batallón creó? ¿Y en qué procesos históricos se vio involucrada? La mujer que creó el Batallón de la Muerte. María nació en 1889 en el seno de una familia de campesinos, en una pequeña aldea de Novgorod, en el Imperio Ruso. El apellido Bolshkariov lo obtendría de su primer esposo, a quien abandonó debido a sus repetidos abusos, y lo mismo sucedería con su segundo esposo. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y luego de una vida de dificultades, María pensó que un lugar disciplinado como el ejército sería ideal para ella. Era una idea extrañísima. Las mujeres solo servían en el ejército como enfermeras o auxiliares, pero María no quería ser enfermera. Estaba dispuesta a pelear y a disparar un arma. Quería avanzar sobre las líneas enemigas. Armada solo con su voluntad, se presentó a las entrevistas para ser reclutada en el ejército, donde los oficiales se burlaron de ella y le negaron la admisión. Pero decidida a no renunciar, envió una carta al zar de Rusia, Nicolás II. Para sorpresa de todos, el zar respondió con un telegrama dando su autorización. María se unió entonces al 25 Batallón de Reserva del Ejército Imperial Ruso. El resto de los soldados constantemente se burlaban de ella y la maltrataban,
Pero eso se acabó cuando la vieron pelear. María, que toda su vida había huido, no escapaba del humo, los gritos, las balas o el pánico. Durante la guerra fue herida 2 veces y condecorada 3 por demostrar valentía en el campo de batalla, ganándose el sobrenombre de Yashka y el grado de suboficial superior. En 1917, la Revolución de Febrero terminó con el gobierno del zar Nicolás II, quien abdicó. Para mayo de ese año, durante la administración del gobierno provisional, el entonces ministro de Guerra, Alexander Kerensky, la autorizó para crear un batallón compuesto íntegramente por mujeres. María creó entonces el Batallón de la Muerte. 2,000 mujeres de los más variados orígenes, con profesión y sin ella, jóvenes y mayores, acudieron al llamado para enlistarse. Al final, debido a la férrea disciplina de María, el batallón quedaría conformado por 300 mujeres de acero. En las mangas de sus uniformes llevaban el símbolo de una calavera con los huesos cruzados, que significaba un desafío a la muerte. El 8 de julio de 1917, mientras los hombres vacilaban, las 300 mujeres comandadas por María entraron en batalla, en lo que sería la última ofensiva rusa en la Primera Guerra Mundial. El Batallón de la Muerte terminó cuando los bolcheviques tomaron el poder de la Revolución de Octubre. María sería detenida por cargos de contrarrevolucionaria, por lo que huiría una vez más, pero no podría huir de la muerte, que la alcanzaría finalmente en 1920, cuando regresó a Rusia cansada de escapar y nostálgica de su hogar. ¿Qué les pareció la lectura? Interesante conocer la historia de una mujer valiente y combativa que con su Batallón de la Muerte participó no solo en uno, sino en 2 importantes conflictos. Poco se habla de la participación de las mujeres durante estos conflictos. Sin embargo, hay muchas historias interesantes sobre las acciones que llevaron a cabo, no solo en batalla, sino también como enfermeras y manteniendo en funcionamiento la industria de sus países, tal y como sucede en la actualidad. La Primera Guerra Mundial fue un proceso lleno de historias de hombres y mujeres que vivieron situaciones excepcionales en medio de la muerte y la destrucción. Muy bien, para entrar en materia y analizar el tema que nos ocupa, presten mucha atención a las siguientes preguntas clave. ¿Qué factores propiciaron el fin de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué fue importante la Conferencia de París? ¿En qué consistió el Tratado de Versalles y cómo se relaciona con la Segunda Guerra Mundial? Les sugerimos anotarlas en su cuaderno para que las vayan respondiendo a medida que avanzamos en el propósito de la sesión. Analicemos primero los acontecimientos que detonaron lo que algunos historiadores llaman la crisis de 1917, para referir el inicio del fin de la Primera Guerra Mundial. Después de casi 3 años de combates y enfrentamientos, los países involucrados en la guerra comenzaron a sentir sus efectos. En Francia, por ejemplo, hubo huelgas en fábricas metalúrgicas y amotinamientos en diversos pueblos, debido a la escasez de alimentos y a las familias que protestaban por el agotamiento de los soldados en la guerra de trincheras. En Alemania se dio una división entre los partidarios de continuar la guerra y los que deseaban ponerle fin a las hostilidades. Los partidarios de la guerra se impusieron y Alemania lanzó una ofensiva submarina irrestricta, es decir, que disparaban a cualquier barco en la zona cercana a Inglaterra, sin importar su bandera o si era neutral. Esto fue visto como una amenaza por los norteamericanos ante la destrucción de sus buques cargueros.
Por su parte, el Imperio Austrohúngaro también enfrentó conflictos internos. El ejército se vio involucrado en revueltas de rechazo a la guerra y conflictos separatistas que exigían independencia por parte de húngaros, checos y polacos. Como revisamos en la sesión anterior, en 1917 Rusia se ve envuelta en una serie de manifestaciones y huelgas que hacen abdicar al zar Nicolás II. Sin embargo, el gobierno provisional sigue enviando soldados al frente, volviéndose impopular y ocasionando nuevamente levantamientos que llevaron a un nuevo gobierno, el cual firmó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, saliendo así definitivamente de la guerra. El Tratado de Brest-Litovsk lo firmaron Rusia y los países de la Entente, y como menciona la maestra, con él Rusia concluyó su participación en la guerra. A cambio, tuvo que renunciar a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Lituania y Ucrania, entre otros territorios que pasaron a ser propiedad de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco Otomano. A cambio, el pueblo ruso logró que sus manifestaciones en favor de abandonar la guerra fueran escuchadas. Sin duda, uno de los factores decisivos que propició el inicio del fin de la guerra en ese mismo año de 1917 fue la entrada de uno de los países que hasta entonces se había mantenido neutral, los Estados Unidos de América. Los principales hechos que contribuyeron a tomar esta decisión fueron el hundimiento de buques cargueros norteamericanos por los submarinos alemanes y el telegrama Zimmermann, enviado por el ministro alemán Arthur Zimmermann al gobierno mexicano, con el fin de establecer una alianza y obtener su apoyo, a cambio de ayudar a México a recuperar los territorios que había perdido producto de la invasión norteamericana en 1857. Pero este mensaje fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos, lo que ocasionó la declaración de guerra de los Estados Unidos de América en contra de las potencias centrales. Con la participación de los Estados Unidos, el curso de la guerra se inclinó en favor de las naciones del Entente, al recibir casi 2 millones de soldados norteamericanos en apoyo a las exhaustas tropas inglesas y francesas. En contraste, el ejército alemán padecía hambre y la moral de sus soldados era muy baja, después de la suma de derrotas sufridas por las tropas aliadas en el campo de batalla. Para 1918, la situación de las potencias centrales era muy complicada. Austria-Hungría sufrió una derrota en Italia y las revueltas internas obligaron al emperador Carlos I a abdicar al trono y marcharse al exilio. Por su parte, Alemania también enfrentó disturbios internos que obligaron al Kaiser Guillermo II a abdicar. Fue así como en noviembre de 1918 el gobierno provisional viajó a París para firmar un armisticio con la Triple Entente y poner fin a las hostilidades. Luego de la firma del armisticio, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Francia e Italia iniciaron un periodo de negociaciones para sentar las bases de un tratado de paz que culminó 6 meses después con la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919. Para conocer los detalles, observen con atención el siguiente video y traten de identificar qué propuso el presidente norteamericano Woodrow Wilson en sus 14 puntos. ¿Quiénes negociaron el Tratado de Versalles y cuándo se firmó? ¿Qué sucedió con Alemania al firmar el Tratado de Versalles? ¡Corre video! Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia consideraban necesario controlar a Alemania, que había estado a punto de derrotar a toda la coalición aliada. En noviembre de 1918, en la ciudad francesa de Compiègne,
se firmó el armisticio. Y después de 6 meses de negociación, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Alemania veía perdida la guerra y en octubre de 1918 pidió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que se encargara del proceso de paz con base en los 14 puntos enumerados en su mensaje al Congreso, entre los que destacaban el fin de la diplomacia secreta, la libertad de navegación en Europa, en la paz y en la guerra, desaparición de las barreras económicas, es decir, que se permitiera a las naciones comerciar de manera libre, la reducción de los armamentos nacionales, el reajuste de las reclamaciones coloniales de las naciones europeas, la creación de una Asociación General de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Para Wilson, esto era la mejor prueba de que los alemanes aceptaban los principios básicos para establecer la paz. Aunque Alemania tenía derecho a negociar a partir de dicha base y a discutir acerca de las condiciones de paz, el Tratado de Versalles se elaboró sin la participación de Alemania. ¿Y qué es lo que se acordó en este tratado? Veamos algunos puntos relevantes. Las altas partes contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad importa aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar rigurosamente el derecho internacional, hacer que reine la justicia y respetar todas las obligaciones de los tratados entre los pueblos, adoptar el presente pacto que instituye la Sociedad de las Naciones. A pesar de que el tratado establecía la Sociedad de Naciones, casi ninguna de las disposiciones del tratado respondía a dichas condiciones. Otra cláusula establecía la cesión de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra, pero además exigía la anexión de territorios puramente alemanes. Los territorios de Alsacia y Lorena serían devueltos a Francia. La Sondergutlandia sería devuelta a Dinamarca. Las provincias de Posen y Prusia Occidental serían devueltas a Polonia, así como la Alta Silesia. Las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy pasaron al dominio de Bélgica. La Saag y Danzig fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Alemania perdió también sus colonias en África y tuvo que ceder Togo y Camerún a Gran Bretaña y Francia, Tanganica a Gran Bretaña, África Sudoccidental a Sudáfrica. Pero lo que más afectó a Alemania fue la imposición de pagos por concepto de daños causados por la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas. En 1921, la deuda de Alemania se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores, el Tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler y condicionó el futuro de Europa. Como pudieron observar en el video, en sus 14 puntos, el presidente Wilson propuso, entre otras cosas, el fin de los acuerdos o tratados secretos entre las naciones, la libertad de negociación en la paz y en la guerra, reducción de los armamentos nacionales,
garantizar la independencia política y la integridad territorial mediante la creación de una Liga de Naciones. En las negociaciones que dieron lugar al Tratado de Versalles participaron Woodrow Wilson, de Estados Unidos, David Lloyd, de Reino Unido, Georges Clemenceau, de Francia, y Vittorio Orlando, de Italia, quienes decidieron dejar fuera de las negociaciones y de la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919 nada más y nada menos que Alemania. Así es, cada uno de los países vencedores llegaron a las negociaciones con intereses muy claros en contra de Alemania. Gran Bretaña, por ejemplo, pretendía tener ganancias territoriales en las colonias alemanas de África y Asia. Estados Unidos de América, por su parte, solicitaba el pago de indemnizaciones y la creación de un organismo para preservar la paz mundial. Francia también buscaba el pago de indemnizaciones, la ocupación militar de territorios alemanes y la desmilitarización definitiva de Alemania. Finalmente, Italia también pretendía ganancias en Medio Oriente y África. Ahora que ya conocemos las posturas de los países vencedores, veamos qué sucedió con Alemania a la firma del Tratado de Versalles. En el video pudimos observar que Alemania tuvo una situación muy difícil porque el Tratado de Versalles le obligó a ceder una parte de su territorio. Fue desmilitarizada y su economía se vio severamente afectada por estar obligada a pagar numerosas indemnizaciones a los países vencedores de la guerra por todos los daños causados. Efectivamente, maestra, con este tratado, Alemania se llevó la peor parte, debido a las sanciones económicas que le fueron impuestas. De hecho, la mayoría de los historiadores coinciden en que dichas sanciones propiciaron la llegada al poder del nazismo en Alemania y con ello el inicio de un nuevo conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Otras consecuencias que podemos mencionar de esta Primera Guerra Mundial y que derivaron en un nuevo orden internacional fueron el derrumbe de los imperios y el surgimiento de nuevos países. Esto cambió la forma significativa de la geografía mundial. Observen con atención y encuentren las diferencias entre la Europa de antes de la guerra en 1914 y la Europa de 1919, una vez terminada la guerra. Como podemos ver en los mapas que aparecen en pantalla, del territorio de los imperios Alemania-Austrohúngaro, surgieron nuevas naciones como Yugoslavia, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia, Serbia, Rumania. Mientras que el imperio turco-otomano se dividió entre Italia, Grecia, Gran Bretaña y Francia, surgiendo nuevas naciones como Arabia, Armenia, Kurdistán turco, Irak, Siria y Turquía. Al finalizar la guerra, hubo pérdidas humanas que se calculan en aproximadamente 18 millones de personas, entre civiles y militares, y alrededor de 20 millones de soldados heridos. Pérdidas económicas que contribuyeron al desplome de Inglaterra como potencia mundial y al surgimiento de los Estados Unidos de América como nueva potencia económica global. La fundación de la Liga o Sociedad de las Naciones, con la finalidad de resolver por la vía pacífica todo conflicto internacional y de vigilar el cumplimiento de los tratados de paz. Es importante resaltar que la Liga de las Naciones fue el antecedente de la actual Organización de las Naciones Unidas y quedó conformada por casi todos los países del mundo, a excepción de Alemania, Turquía y la Unión Soviética, aspecto que también contribuyó al estallido de un nuevo conflicto mundial en 1939. Con lo mucho que aprendimos en esta sesión, seguramente ustedes en casa
ya tienen las respuestas a las 3 preguntas clave que les planteamos al inicio. ¿Las recuerdan? Por si las dudas, la maestra nos ayudará con un repaso. Así es. Pregunta 1. ¿Qué factores propiciaron el fin de la Primera Guerra Mundial? El ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra en 1917 y la salida de Rusia en ese mismo año. Las revueltas e inconformidades causadas por la guerra en casi todos los países europeos y particularmente en Alemania. ¿Por qué fue importante la Conferencia de París? Porque en ella se reunieron los países vencedores de la guerra para acordar las condiciones del Tratado de Paz, mejor conocido como Tratado de Versalles. ¿En qué consistió el Tratado de Versalles y cómo se relaciona con la Segunda Guerra Mundial? El Tratado de Versalles contiene cláusulas de carácter militar que apuntaron a la desmilitarización de Alemania, cláusulas territoriales para la creación de nuevas naciones y llevar a cabo un nuevo reparto territorial. También advierte cuestiones financieras y económicas sobre la navegación aérea y marítima y el reconocimiento de los nuevos límites territoriales con las naciones vencidas. Pero, sin duda, la parte más fuerte consistió en el pago que debía hacer Alemania a los países ganadores por concepto de reparaciones de guerra, lo cual afectó gravemente su economía. Para Alemania, el Tratado de Versalles constituyó una profunda humillación y generó una inconformidad que años más tarde alentaría el surgimiento de movimientos fascistas como el nazismo, con el ascenso al poder de Adolfo Hitler y con ello la semilla para el estallido de una nueva guerra mundial. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.